Sí, chévere. Excelente. Vamos a continuar con la unidad 3. Metodología, técnicas y procedimientos para desarrollar la consultoría. Y vamos este día a abordar, continuar y finalizar la empresa y sus problemas con el proceso para resolver problemas. Y vamos a iniciar el tema de los indicadores de desempeño. Este es el paso 5 y se refiere a la aplicación de la solución en el proceso. Todas las personas y muchas piensan que su trabajo está finalizado cuando se ha decidido darle por término el curso de acción. Sin embargo, el problema no está realmente resuelto hasta que se haya puesto en práctica la solución y se haya observado y controlado la implantación para ver si es necesario realizar cambios en la solución original. Nunca se sabrá si una idea funciona y que dará buen resultado hasta que se haya comprobado. Entonces, la solución debe ser aplicada para alcanzar el estado deseado del problema que se pretende solucionar, por lo que es necesario establecer objetivos que sean consistentes con dicha meta. Estos objetivos deben estar acompañados de una lista de criterios que se utilizarán para evaluar la consecución de estos objetivos. Después que los criterios hayan sido desarrollados y aceptados, hay que comprobar los objetivos con estos. Es necesario señalar que en el trayecto entre el planeamiento y la puesta en práctica de la solución es donde fracasan muchas aparentes buenas soluciones, por lo que es recomendable seguir el siguiente procedimiento. Comunicar la solución a los implicados. Si las personas que tienen que ver con la implantación de las medidas previstas no están conscientes de los cambios que resultarán al implantar la solución, es muy probable que el plan fracase, por lo que es necesario informar todas las tareas que se van a realizar y procurar energizar a las personas que tendrán que implantar esas acciones. Es muy importante utilizar la retroalimentación continua y el estímulo de todo aquello que salga bien. De igual forma, hay que reorientar las acciones de forma oportuna con lo que salga mal. Lograr el compromiso necesario. Es muy importante lograr el compromiso inicialmente del director, ya sea el director general de la empresa o el director del proyecto o de las áreas. Con los individuos claves también, lograr el compromiso de ellos y de los grupos que saldrán afectados por llevar a cabo los cambios que se han propuesto para solucionar un problema y que se pueda manejar adecuadamente la resistencia al cambio, que como hemos conversado en otras oportunidades, es a veces una reacción muy natural de las personas, la resistencia al cambio. También, si los planes de solución requieren la introducción de algún cambio de importancia, será necesario entonces actualizar, ya que si no se hace, existe el riesgo de no lograr el propósito que originalmente nos habíamos trazado. Importancia de ejecutar los planes de contingencia. Si la aplicación de la solución se ha dividido en fases sucesivas y la fase 1 tomó menos tiempo de lo esperado, se debe adelantar la fase 2 y si ocurre lo contrario, se debe atrasar.
Finalmente, el último, evaluación de la solución. La retroalimentación es el vínculo de regreso hacia el proceso de solución de problemas. Se resuelve un problema, se toma la decisión, se pone en práctica y luego se ejecuta una retroalimentación. Solamente se puede cerrar el círculo del proceso global de solución de problemas al evaluar los resultados, por lo que el objetivo de este paso es que el grupo conozca con qué eficiencia la solución implantada resolvió el problema. La retroalimentación es la información que se recibe de retorno, de regreso, luego de la comprobación o puesta en marcha. Los criterios que se utilizaron para seleccionar alternativas pueden utilizarse ahora como especificaciones de funcionamiento o de ejecución. Para ejecutar este paso, es decir, el último paso, se sigue el siguiente procedimiento. 1. Recopilar los datos de acuerdo con el plan. Comparar con la condición deseada del paso 1. Comparar los nuevos datos con los recopilados para analizar el problema en el paso 2. Recuerden, estamos en el paso 6. Comparar si hay nuevos problemas creados por las soluciones. La etapa de evaluación de resultados culmina directamente donde comienza la etapa de identificación, la cual da lugar a un nuevo ciclo de proceso de solución de problemas. La solución de problemas es un proceso sin fin. La solución de un problema conlleva al nacimiento de otros nuevos. Siempre puede hacer más para mejorar el funcionamiento de la solución. Los grupos y organizaciones realizan el trabajo mejor cuando aprenden a verse ellos mismos como organismos para solucionar problemas. Un organismo saludable es capaz de vivir en un mundo de cambios, se actúa y reacciona con dinamismo contra las fuerzas internas y externas. La solución de problemas es esto ya lo vimos, pasemos, por favor, que es la entrada. Bien, ahí terminamos este tema con la solución final. Hablemos ahora de los indicadores de desempeño. Con anterioridad se había planteado la necesidad de medir el cumplimiento de los objetivos de cualquier empresa o un subsistema. Un subsistema podemos hablar de algún proceso de producción, proceso de venta, proceso de mercadeo. Y que se establezca especialmente la meta en cada uno de estos. Es aquí donde juega un papel trascendental los indicadores. Estos también son conocidos como indicadores de desempeño o resultado de la gestión. También se les conoce como KPI, indicadores de desempeño o indicadores de gestión. Y entonces eso es la expresión cuantitativa, expresión en números del comportamiento o desempeño de una empresa o de unidades operacionales o de unidades funcionales o unidades de apoyo, que al ser comparado con algún nivel de referencia histórico o estado deseado, eso a futuro, nos va a señalar la magnitud de desviación. Puede ser una desviación positiva o una desviación negativa. Los KPI nos van a orientar a buscar las causas y proyectar las acciones futuras de corrección o de mejora o de perfeccionamiento. Un indicador, al ser medido y comparado con el estado deseado, iniciará un proceso que culminará con una decisión. La pregunta,
¿Cómo establecer el sistema de indicadores en una empresa? Una buena forma de hacerlo es recurrir al análisis del punto de partida de un planeamiento estratégico que es la misión, los objetivos y las metas. Hay que construir un sistema que permita saber si estamos por debajo o es que llegamos a la meta o estamos sobrepasando los objetivos en general. Una buena medición a través de los KPI debe contener estos atributos. Debe ser pertinente. Es decir, que es muy importante para la toma de decisiones, por lo cual este indicador debe informar sobre los aspectos claves, sobre los objetivos de las unidades operacionales, funcionales y de apoyo. Debe tener precisión, porque deberá reflejar la magnitud del hecho y toda la información que se requiera a ese respecto. También debe ser oportuno, debe tener el atributo de oportunidad para poder decidir, poder prevenir y conseguir a tiempo evitando autopsias. Es decir, una autopsia es determinar qué es lo que pasó, de qué murió, qué es lo que falló. Entonces, debe ser oportuno. También el indicador debe ser confiable. Es decir, que debemos estar seguros porque existe un proceder que es aceptado, que está certificado. O sea, las cifras que estamos manejando son correctas y que debe revisarse periódicamente para poder confiar en ese indicador. También debe tener el atributo de económico. ¿Por qué? El costo no debe ser superior a los beneficios. Es decir, viéndolo al contrario, los beneficios deben ser superiores. En consecuencia, aunque no se pueden tener recetas de cocina, en este caso, un indicador de gestión debe reunir estas cualidades y además debe ser entendido con claridad por los que se ocupan de la gestión y de todos los que están implicados en la organización. Para estructurar los indicadores de gestión se deben considerar estos aspectos. Son 8 aspectos. Vamos a ver cada uno de ellos. La definición, el objetivo, niveles de referencia, la responsabilidad, puntos de lectura y procedimientos, periodicidad, el sistema de información y toma de decisiones y las consideraciones que giran alrededor de la gestión. Hablando de la definición, esta debe ser expresada lo más específica posible. Es decir, debe precisar matemáticamente cómo se calcula el indicador y debe contener solo el efecto, es decir, la característica o el hecho que estará midiendo. Y aquí tenemos un ejemplo. Porcentaje de producción defectuosa, D, es igual a las unidades defectuosas, ya sea si el indicador lo vamos a hacer producción defectuosa diaria, mensual o indicador anual. Y las unidades totales, BP, de igual manera, cálculo diario, mensual o anual. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, en este ejemplo, vemos cómo se cumple lo que nos está pidiendo en la definición. Específico, precisándose de forma matemática lo que se calcula y mantener justamente solamente lo que se está midiendo. Los indicadores, tales como la utilidad neta, la liquidez, entre otros, que en cierta forma tienen expresiones comúnmente aceptables, deben igualmente ser definidos para no dejar lugar a dudas.
Otros indicadores tendrán una forma más compleja, como por ejemplo, la satisfacción del cliente, la satisfacción laboral, que es importante documentarlos. Lo que ocurre con estos indicadores es que son indicadores cualitativos. Ahí la dificultad es que estos indicadores cualitativos hay que transformarlos a cuantitativos. Una vez haciendo eso, se resuelve fácilmente. Hablando de los objetivos del indicador, deben expresar él o los objetivos que deben alcanzarse, por lo que se deberá expresar para qué se quiere gestionar el indicador y el lineamiento según lo defina la política. Es decir, lo importante es que exista una política. También la mejora que se busca, así como el sentido de esa mejora. Si se desea maximizar, minimizar o eliminar. Minimizar, por ejemplo, minimizar los desperdicios. ¿No? Maximizar, por ejemplo, las ventas. O probablemente eliminar desperdicios o eliminar fallas, eliminar errores. El propio objetivo permitirá combinar acciones preventivas, correctivas de mejora en una sola dirección, la cual dependerá de la magnitud de los problemas y la oportunidad de intervención. Otro elemento a considerar, los niveles de referencia. Aquí podemos ver estado deseado 1, luego un estado deseado 2, un estado deseado 3, hasta un estado deseado a la N. Después de medir el indicador, es necesario compararlo con un estado deseado. La magnitud del problema estará dado por la desviación existente entre el estado actual y el estado deseado. Puede existir, de hecho, diversos niveles de referencia y cada uno dice algo de los que dirigen. Eso es así. Los niveles de referencia más usados tenemos varios. Nivel de referencia histórico refleja la variación en el tiempo. Y entonces vamos colocando si es un indicador diario o es un indicador semanal, quincenal o mensual o por meses. Entonces se va dejando la historia. A eso se refiere el nivel de referencia para irlo comparando qué es lo que está sucediendo con lo que estamos midiendo. Nivel de referencia estándar. Derivado del estudio de tiempos y medición del trabajo. Está muy vinculado al potencial de un sistema que está dado en las condiciones técnicas y organizativas existentes. Tenemos niveles de referencias teóricos de diseño, muy usados para consumo de material, capacidades de los equipos o fallas, que se lleven un control de las fallas. También tenemos nivel de referencia de requerimiento del cliente. Dependerá de las necesidades del cliente. Y entonces se deberá estudiar, por ejemplo, si estamos hablando en un restaurante, en una cafetería, servicio de comidas y está referido a la duración del servicio. ¿Cuánto tiempo quiere esperar el cliente como máximo? 15 minutos. ¿Qué promedio tengo en este momento? 30 minutos. ¿Qué tiempo puedo llegar a hacer? 25 minutos. Pero si cambio la tecnología, llegaría a lo sumo a 20 minutos. Entonces, de lo que se trata es, en este caso, un nivel de referencia que está basado en el requerimiento del cliente. Tenemos también niveles de competencia. Aquí hay que hacer una distinción de los que están referidos a salidas respecto al cliente y los referidos a procesos. Es decir, tenemos de los dos tipos. Para buscar estos niveles de referencia será necesario hacer algunas investigaciones, ya que esto nos van a servir para tener una idea respecto a dónde estamos en relación con los mejores y en general, pues, con la competencia. U otras empresas que puedan dedicarse a la misma naturaleza de nuestro negocio.
Podemos entonces considerar precios, cómo estamos con respecto a la competencia, cómo estamos con respecto a los mejores en ese mercado, a la calidad. La calidad obviamente es un valor intrínseco y recordemos que la calidad a veces no la podemos determinar nosotros. Sí podemos tratar de que el producto salga lo mejor posible de nuestra empresa, pero quien determina la calidad es el consumidor. La oportunidad del tiempo de entrega, la productividad, los costos, estos son los niveles de competencia. Debe tenerse presente que al cliente no le interesa cómo hacemos nuestros procesos, no le interesa cuáles son nuestros costos. A él lo que le interesa es que le ofertemos en términos de servicio que esté a tono a sus expectativas. El estudio de la competencia debe ser completo y debemos incluso incluir aspectos de tecnología y otros aspectos que podrían incidir al hacer esa medición de ese indicador. También tenemos los niveles de consideración política. Se establecen estos a partir de razones de prestigio, de compromiso con la comunidad o de seguridad dentro de la empresa. Se hace fijándose a la política, es decir, lo que la política diga y respetar. Generalmente expresan nuevos retos y problemas a ser resueltos de cualquier forma. Los niveles de consideración política no deben ser idealistas. Tienen que tener base y poder lograrse. Y son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque están relacionados con la comunidad, están relacionados con el entorno. Y por último tenemos los niveles planificados. Son en última instancia los niveles de referencia que más probables sean obtenidos y por los cuales mediremos y tomaremos como meta en el futuro inmediato. Es necesario valorar los puntos de referencia anteriores, pero este nivel sí tiene que estar bien claro y discutido con cada área de la organización en la concertación de objetivos y criterios de medida de estos indicadores. Los niveles de referencia planificados tienen que ser, si bien es cierto, retadores, pero deben ser alcanzables. ¿Por qué? Los niveles de referencia fáciles de lograr o aquellos que son de naturaleza inalcanzable causan más dificultades que beneficios para la empresa. Hablando de la responsabilidad de los indicadores, el sistema de indicadores puede verse en dos sentidos básicos. Uno, ¿quién debe ser el responsable de buscar y procesar la información? Así como determinar el reporte del indicador de cada periodo. Y dos, ¿quién o quiénes le corresponde actuar en cada momento y nivel de la empresa frente a la información que suministra el indicador y a las posibles desviaciones? En el caso del primero, debe quedar claro quién es la persona que lo va a realizar y normalizar el procedimiento, así como socializar su significado. Es decir, debe divulgarse qué significa el indicador. Y también, en el segundo, debe también quedar claro de quién es la responsabilidad dentro del nivel jerárquico de la empresa respecto a la evaluación que se está haciendo y de las acciones de mejora que se deben realizar. Muchas veces, por no aclarar esto, la responsabilidad de decisión queda indefinida, lo que anula todo esfuerzo realizado por llevar el registro y control del indicador. El punto 5, relacionado con los puntos de lectura y procedimientos. Algunas preguntas pueden ayudar sobre este tema. Por ejemplo, ¿cómo se obtienen y se conforman los datos? ¿En qué sitio se hacen las observaciones?
¿Quién las hace? ¿Qué técnicas y procedimientos se utilizan? Las respuestas a estas preguntas permiten establecer y formalizar con claridad la manera de obtener precisión, oportunidad y confiabilidad. Recordemos que estos son atributos del indicador: precisión, oportunidad y confiabilidad en las mediciones que se realizan. Entonces, importante es los datos, importante es cómo se obtienen esa información, cómo se obtienen esos datos, quién los está haciendo y cuáles son, por supuesto, las técnicas que se están utilizando. Deben retomarse estos aspectos señalados en los atributos de una buena medición y garantizar que el indicador contenga esos atributos. En el caso de los procesos físicos, debe garantizarse que los sensores tengan calidad. Esto es hablando de la automatización. En el caso de los procesos administrativos, es de singular importancia valorar la idoneidad de las encuestas o de los estudios y del procedimiento que se esté utilizando o que se vaya a utilizar. Y en relación a la periodicidad del indicador. Las preguntas a responder son: ¿cada qué tiempo se debe hacer la lectura? ¿Qué significa la lectura y cómo se refleja? Es decir, la lectura es que el indicador muestra que existe una puntualidad, o nos está diciendo, bueno, está dentro del promedio, el indicador eso nos está diciendo, o es que el promedio se está haciendo diario, semanal o mensual. Es decir, la periodicidad del indicador. En resumen, cuando se hace y qué se deberá reflejar como reporte del indicador. Los aspectos a tomar en cuenta a la hora de definir una respuesta deben estar en correspondencia con la naturaleza del proceso que se quiere medir. Proceso de ventas, proceso de producción, proceso contable incluso, evitando las posibles distorsiones dadas por factores cíclicos o factores externos. Es decir, cuando estamos haciendo un indicador, puede haber algo que sea totalmente inusual. Y entonces, ese es un factor cíclico y hay que tener cuidado cuando estamos haciendo las evaluaciones y estamos haciendo la consideración del indicador que se obtiene, pero hay algo que está distorsionando la información. Por ejemplo, un evento catastrófico de la naturaleza es un factor cíclico y puede afectar un indicador, y entonces no podemos compararlo y debemos de discriminarlo. O algún factor externo, que sabemos que los factores externos, el empresario, el director o los empleados no tienen forma de cómo ejercer sobre ellos. Por ejemplo, un nuevo impuesto nos va a mermar las utilidades, como ocurrió cuando se pusieron impuestos a las utilidades. Entonces, estos son posibles distorsiones que pueden ocurrir, pero hay que tener entonces mucho cuidado cuando hacemos la evaluación y consideramos estos indicadores para que la variación en un indicador no vaya a generar una distorsión. En función de lo que deseamos hacer con la información y los requerimientos para la medición, se deberá definir entonces la periodicidad, que en esencia debe ayudar a obtener una visión de la situación actual y proporcionar posibilidad de analizar y excluir causas,
de excluir algunas causas. Muy bien, jóvenes, nos quedamos acá. Creo que nos quedan todavía unos 2 puntos más para cerrar los indicadores clave de gestión. Muy bien. Nos vamos a ver el próximo jueves, continuando con este tema. Muy bien, jóvenes, que descansen, se quedan con la evaluación. Esta queda después abierta después de la clase. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Bueno, Lick, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.